Vamos a ver ahora solución de triángulos oblicuángulos. Ya vimos que triángulos oblicuángulos pueden ser de dos tipos: acutángulos y obtusángulos. Los triángulos oblicuángulos son los que no son rectángulos, es decir, que no tienen ningún ángulo de 90. Y si los tres ángulos son agudos, se llaman acutángulos. Y si un ángulo es obtuso, se llama obtusángulo. Pero ambos son oblicuángulos. ¿Qué pasa? Que cuando el triángulo es rectángulo, los lados que forman el ángulo de 90, que es lo que caracteriza un triángulo rectángulo, tienen un ángulo de 90 y los lados que forman el ángulo de 90 se llaman catetos. Y el que está enfrente del ángulo de 90 es la hipotenusa. Como aquí no hay ningún ángulo de 90, entonces no hay catetos, no hay hipotenusa. Y si no hay catetos y no hay hipotenusa, pues no puedo usar las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, ni el teorema de Pitágoras. Entonces, estos no se pueden resolver con funciones y teorema. Tenemos que aplicar otros conceptos. Entonces, vamos a ver dos leyes que podemos aplicar. Primero vamos a ver ley de los senos. Si tengo un triángulo oblicuángulo así y digo que este es A, este es B, este es C, entonces frente a A está A, frente a B está B, frente a C está C. La ley de los senos es como una proporción. Se puede utilizar siempre que pueda relacionar dos ángulos con sus respectivos dos lados opuestos. Es decir, puedo decir seno de A es a A, como seno de B es a B. O también puedo decir que como seno de C es a C. No vamos a tener una doble igualdad. Lo que pasa es que o se usa A con B, o se usa B con C, o se usa A con C. Para no poner tres fórmulas, pues pongo una sola. ¿Sí? Bueno, cópienlo. Y vamos a resolver triángulos oblicuángulos con la ley de los senos. Se nos pueden presentar estas situaciones. Primero, que tenga, por ejemplo, que este es 58 grados, que este valga 60 grados, que este sea X, que este sea 10. Entonces, puedo relacionar este con este, entonces puedo usar la ley de los senos. Olvidémonos de cuál es A, cuál es B y cuál es C. Simplemente decimos, seno de 58 es al de enfrente, como seno de 60 es al de enfrente. Cruzamos y decimos 10 por el seno de 58 debe ser igual a X por el seno de 60. Por lo tanto, 10 por el seno de 58 dividido entre el seno de 60 igual a X. Y entonces, cuidando que la calculadora esté en grados sexagesimales, en deg, ponemos 10 seno de 58 entre seno de 60. Y nos va a dar 9.79. X vale 9.79 unidades. Segundo caso, vamos a poner un triángulo así, donde tengo aquí este es X, este es 12, este vale 50 y este 17. Otra vez puedo relacionar este con este con este. Entonces diría, seno de X es al de enfrente,
como seno de 50 es al de enfrente. Cruzamos y decimos 17 por el seno de x igual a 12 por el seno de 50. Por lo tanto, x es 12 seno de 50 dividido entre 17. Esto es seno de x. Por lo tanto, x es igual a seno inverso de esto, 12 seno de 50 entre 17. Y entonces vamos a poner primero 12 seno de 50 entre 17 igual, y luego chi seno ans, y es 32.73. 32.73 ¿qué? Grados, porque es un ángulo. Bueno, cópienlo. Bueno, ahora podremos tener un problema medio capcioso en donde este sea de, vamos a poner 70 grados, este sea x, este sea 8 y este sea 30. Entonces tú dirías, es este con este y pues este con este no y este con este no se puede. Pero como sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180, entonces estos suman 100. ¿Cuánto falta? 80 para completar los 180 grados. Ahora sí, ya sabiendo que este vale 80, ahora sí decimos seno de 80 es al de enfrente, como seno de 70 es al de enfrente. Cruzamos y decimos x por el seno de 80 es igual a 8 por el seno de 70. Por lo tanto, x vale 8 seno de 70 dividido entre seno de 80. Y de aquí x nos va a dar 8 seno de 70 entre seno de 80. Nos da 7.63. Entonces, fíjense, podemos tener tres situaciones. Una, en donde conozca este ángulo y el de enfrente, y conozca este ángulo y mi incógnita sea así. Es decir, un caso es cuando desconozco un lado. Otro caso es cuando desconozco un ángulo. Y el último es cuando primero tengo que encontrar el tercer ángulo, es decir, debo de tener dos ángulos para poder obtener el tercer ángulo y así poder aplicar el primer caso. Bueno, cópienlo. Bien, ahora vamos a ver ley de los cosenos. La ley de los cosenos se utiliza cuando no fue posible aplicar la ley de los senos. Y voy a poner esto así. Voy a poner que este es A, este es B, este es C, C. La ley de los cosenos dice que si me ubico aquí, el lado de enfrente es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados
Hagan de cuenta que es el teorema de Pitágoras, pero luego le restas el doble producto de A por B y lo multiplicas por el coseno de C. Así. Entonces, fíjense, el que está enfrente al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos el doble producto de estos dos por el coseno del ángulo que ellos forman. Es decir, si yo, por ejemplo, me ubico en B, la ley de los cosenos sería que B cuadrada es igual a cuadrada más C cuadrada menos 2 veces el producto de estos dos por el coseno del ángulo que ellos forman. Y si yo me ubicara aquí en el A, diría que el que está enfrente al cuadrado es igual a este al cuadrado más C cuadrada menos el doble de B por C por el coseno del ángulo que ellos forman, que es coseno de A. Entonces así es la ley de los cosenos. Cópienlo. Ahora vamos a resolver problemas con la ley de los cosenos. Voy a decir este es 40 grados, este es 5, este es 8, quiero X. Si quisiera aplicar la ley de los senos no puedo, porque diría seno de 40 es a X como seno de, me faltan dos ángulos, o seno de, me faltan dos ángulos, no podría. Entonces tengo que recurrir a la ley de los cosenos. Y si me ubico aquí, entonces digo, el de enfrente al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro al cuadrado menos 2 veces el producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman. Entonces diría que x cuadrada es igual a, y lo hacemos directo en la calculadora y ponemos 8 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 8 por 5 por coseno de 40 y te da 27.71. Le sacamos raíz a eso y nos queda que x vale 5.26. Recuerden que puede ser acutángulo o puede ser obtusángulo, cualquiera de los dos. Ese sería un caso. Cópienlo. El otro caso podría ser así. Tengo este triángulo así, 15, 12, 7. Más bien lo pondré al revés, 7, 12. Bueno, entonces desconozco el ángulo. Si me ubico en el ángulo, empiezo con el de enfrente. 15 al cuadrado sería igual a 7 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 veces 7 por 12 por el coseno de x. Entonces se fija que tengo tres términos aquí. Estos dos los paso para acá y quedan 15 al cuadrado menos 7 al cuadrado menos 12 al cuadrado es igual a menos 2 por 7 por 12 por coseno de x. Ahora, esto está multiplicando, lo paso dividiendo y nos queda 15 al cuadrado menos 7 al cuadrado menos 12 al cuadrado, todo entre menos 2 por 7 por 12. Y eso es igual a coseno de x.
Ahora, para hacerlo directo, vamos a poner un paréntesis aquí, un paréntesis acá, y lo hacemos en forma directa. Abrimos paréntesis, ponemos 15 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, menos 12 al cuadrado, cerramos paréntesis, entre, abres paréntesis, pones 2 negativo, por 7, por 12, cierras paréntesis igual, y luego shift coseno de eso, y te da 100.98. X vale 100.98 grados. Entonces, la ley de los cosenos se aplica cuando conozco dos lados consecutivos y el ángulo que forma entre ellos, o cuando conozco los tres lados y desconozco los tres ángulos. Y con eso podemos combinar. Bueno, cópienlo. Entonces, cuando el triángulo es oblicuo, tenemos que primero intentar con la ley de los senos, que sería lo más sencillo. Si se puede, lo hago por la ley de los senos. Si no, pues entonces recurro a la ley de los cosenos. Ahora, esta ley es más amplia porque un triángulo oblicuo no lo puedes resolver por funciones trigonométricas ni por el teorema de Pitágoras. Pero un triángulo rectángulo sí lo puedes resolver utilizando ley de senos y ley de cosenos. Por ejemplo, yo puedo tener que esto está así, esto es 10 y esto es 50. Por funciones trigonométricas, yo diría que si me ubico aquí, entonces este es cateto adyacente, este es hipotenusa, y diría coseno de 50 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces x vale 10 entre coseno de 50 y pondría 10 entre coseno de 50 nos daría 15.55. Si lo hago por la ley de los senos, podría decir seno de 90 es al de enfrente, como, y diría, si este vale 50, este debe de valer 40. Entonces, como seno de 40 es a 10. Cruzamos, decimos 10 por el seno de 90 es igual a x por el seno de 40. Es decir, 10 por el seno de 90 entre seno de 40 igual a x. Y ponemos 10 por el seno de 90, que sería 1, entre el seno de 40. Y nos daría exactamente lo mismo. Nos daría que x vale 15.55. Entonces, la ley de senos y la ley de los cosenos sí se pueden aplicar en triángulos rectángulos. Pero una recomendación, mejor utilicen cada uno con su cada cual. Cuando sea un triángulo rectángulo, usen funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, teorema de Pitágoras. Cuando el triángulo sea oblicuo, usa ley de senos o ley de cosenos. Muy bien.